Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Esta es la charla previa que vamos a hacer antes del concierto del ensamble Línea. Es una charla muy breve que he enfocado principalmente a los ensambles de música. La palabra ensemble, que realmente se utilizó primero en francés, denota una práctica de la música contemporánea. Es decir, toda práctica musical va a tener un cierto tipo de agrupaciones que la van a caracterizar, no necesariamente ciertos instrumentos, sino cierto tipo de agrupaciones. En este caso es el ensamble. Hay una obra que marca el inicio de los ensambles de música contemporánea en el siglo XX y es el Pierrot Lunaire de Arnold Schoenberg, pero esta obra recoge realmente una tradición mucho más larga de lo que es la música vocal, que tiene ciertos contextos o que tiene ciertos elementos dramáticos. En primer lugar, existió en el 1600 un tipo de madrigal que se decía que estaba en el estilo representativo. ¿Qué quiere decir esto? Estilo representativo quiere decir que se actúa. Es decir, que el cantante no solamente canta, sino que el cantante también actúa parte de lo que el texto dice y también podía estar apoyado o no, eso ya no estaba indicado en ninguna parte, con algunos elementos escénicos. Esa misma escenificación de canciones entra también en la misma época en lo que se llaman los intermedi. Los intermedi se toman básicamente como el antecesor de la ópera, pero los intermedi tienen una característica especial y es que no se hacen para el entretenimiento privado diario, como sería el de un madrigal, sino que el intermedi hace parte de algún tipo de evento social. Con evento social me refiero directamente. Si es una fiesta de matrimonio, se hacían intermedi. No necesariamente todos los intermedios que se hacían en esta época eran musicales. Había algunos intermedios que eran solamente teatrales. Es lo que se llama entremés, realmente. De este tipo de intermedi, ya dije, sale la ópera por un lado, pero también ya entre el 1600 y el 1700 se comienza a dar la cantata, que también tiene elementos dramáticos incluidos dentro de su representación. Nosotros estamos acostumbrados, porque así nos llegó por la grabación de obras, a las cantatas de Bach, que fueron originalmente grabadas con grandes conjuntos, es decir, que incluso no correspondían realmente a las dimensiones originales de lo que la cantata tenía. Entonces fueron grabadas básicamente como si fueran la novena sinfonía, una gigantesca orquesta y un gigantesco coro, pero no corresponde tanto a la realidad histórica de lo que era una cantata en el 1700. Las cantatas eran básicamente una selección de poemas que se organizaban para que hubiera una especie de argumento y se cantaban en ese orden. Y podían ser para muy pocos instrumentos, podía ser cantante continuo y algún instrumento melódico o guitarra continua y cantante. O sea, no necesitaban una gran masa instrumental para ser consideradas cantatas. Muy posteriormente, y ya lo vamos a ver con más detalle, en Francia se hace el melodrama. El melodrama ya no se canta, sino que se recita. Entonces es un texto que se va leyendo y la persona que acompaña, generalmente un pianista, la música que está escrita corresponde a las emociones que están detrás del poema. Es lo más parecido a una premúsica de cine, donde realmente la música que está detrás de un diálogo está reforzando las emociones que el diálogo tiene. De ese melodrama francés y alemán, en Alemania se construyen también los ciclos de Lieder. A diferencia de la cantata, que son poemas que se organizan para tener un argumento, en el Lieder realmente se tiene ya toda una estructura de los poemas organizados para ser compuestos en un único ciclo. Es decir, ya no elijo al azar poemas, sino que desde el principio hago la construcción poética y musical. Eso es lo que los diferencia. Y dentro de toda esta tradición, que realmente es música de entretenimiento privado, fuera para las cortes, fuera para la burguesía, encontramos
una obra muy interesante de Engelbert Humperdinck que se llama Los Pequeños Príncipes, que es la primera donde el canto tiene las dos características. ¿A qué me refiero? A que ni se canta ni se recita, sino que la voz se pone en un tono intermedio entre cantar y recitar. Es lo que se llama el Sprechstimme, que lo vamos a ver más adelante. De otro lado, es decir, lo que ya no es el entretenimiento privado, tenemos lo que es el entretenimiento público. Y ese entretenimiento público empieza también con lo que se llama la ópera cómica. La ópera cómica no necesariamente era para reír. Cómica se refería al hecho de que era para personas del vulgo, que no eran aristócratas ni óperas que eran óperas que se iban a representar en teatros públicos pagando una boletería. Eso es ópera cómica en su más llano sentido. Viene un punto de quiebre, y esto es importante para la obra de Pierrot Lunaire, que se llamó La Guerra de los Bufones. La ópera bufa o cómica, en algún momento Rousseau pone en una crítica de una publicación y dice: ¿por qué la ópera tiene que seguir representando los valores de la aristocracia? Es decir, no nos sentimos representados por los valores absolutistas del rey. Versalles está muy lejos de nosotros, entonces, ¿por qué el arte tiene que seguir representando valores que no están en el cotidiano vivir de las personas? Y obviamente es esa declaración de guerra básicamente en las artes, de decir, no queremos seguir representando los valores de una monarquía, trae como consecuencia que las personas que eran monárquicas comienzan a criticar a Rousseau. Y eso es lo que se conoce como la Guerra de los Bufones. Aunque fue muy local, marca una tendencia que posteriormente se va a dar primero en Inglaterra, de comenzar a decir: sí, lo que necesitamos representar es la vida corriente de todas las personas. Mucho más adelante viene una forma de entretenimiento popular, que es lo que se llama el escenario salvaje, en alemán Die wilde Bühne, y tiene que ver con el nacimiento con otra forma de entretenimiento que es el cabaret. El cabaret en realidad no es totalmente como lo pinta Hollywood, o sea, no es solamente ligueros y satín rojo, era realmente unos lugares donde la gente se reunía, podían ser de literatos, podían ser pintores, podían ser ambos, que se reunían en las noches, y lo que se presentaba en el cabaret era un teatro de variedades, es decir, había actos cómicos, actos de danza, actos de canto, y toda esta serie de actos que no necesitaban un argumento para ser presentados uno detrás de otros, por eso era un show, precisamente. Y ese cabaret pasa precisamente a Alemania, y estos son los géneros músico-dramáticos que se van a dar en ese entorno. La subópera, efectivamente, sí es sopa, es decir, es la ópera sopa, que hace referencia a un tipo de ópera que utiliza solamente canciones populares para ser construida y que trata temas directamente populares. No es la gran ópera francesa, no es Verdi, no es ninguno de ellos. Es una ópera mucho más popular que se construía mucho más rápido. La opereta, la revista musical, la comedia musical, el musical play, que es la versión de cabaret en Estados Unidos, la ópera de cámara, el musical de rock y el mega musical, que es el que actualmente conocemos en Broadway. Esas superproducciones que ya son equivalentes a la gran ópera en su factura. Estos conjuntos que trabajaban de toda esta larga historia se llaman realmente ensambles. No recibían nombre de orquesta, se llamaban a sí mismos ensamble. Por efectos del comercio de la grabación, los grupos que comenzaron a grabar adoptaron el nombre y venden así su producto. Entonces, aquellos que hacen música antigua, antes del 1600 e incluso música barroca, se van a llamar a sí mismos ensambles. Ensamble barroco, ensamble latinoamericano, ensamble como sea que se llamen,
toman ese nombre para decir nosotros tocamos música antigua. Y tienen razón por la historia que les he venido contando desde el 1600. La música contemporánea va a tomar también el nombre de ensamble, porque viene de toda esa tradición escénica del teatro popular. Entonces dicen, realmente no somos una orquesta, sino que usamos los instrumentos que necesitamos y con lo que tocamos se llama ensamble. Y también vamos a encontrar agrupaciones no convencionales, por ejemplo, orquestas de percusión o grupos donde solamente hay percusión o solamente hay vientos o ensambles vocales que no hacen música coral, sino que cantan de distintas formas que también a sí mismos se van a llamar ensambles. Entonces, en 1901, Arnold Schoenberg, que era donde quería llegar rápidamente, lo encontramos en un cabaret que se llama el Überbrettel. En ese cabaret él trabajaba como director musical y tenía que componer algunas piezas. Como en el cabaret realmente los músicos van sobre la escena, van sobre el escenario, para ciertos actos no se necesitaba que hubiera un conjunto predeterminado como sí pasa en la música de concierto. Es decir, cuando yo hablo cuarteto de cuerdas, ese ya es un formato predeterminado. Él escribe una serie de canciones, entre ellas El Sonámbulo, Nachtwandler, y utiliza la siguiente instrumentación: pícolo, trompeta, redoblante, piano y voz. Esto no corresponde a ninguno de los conjuntos tradicionales de la música de concierto, pero se toma como un antecedente, como un antecesor de lo que va a ser el Pierrot Lunaire. Lo que hace o lo que tiene de extraordinario es que toma esa tradición del líder, del ciclo del líder, porque está centrado en la figura de Pierrot, tiene esa característica de melodrama, pero en realidad lo que se hace es que la voz, como ya les dije anteriormente, la voz no está narrando, sino que está narrando y cantando al mismo tiempo, lo que se llama el Sprechteam. Y esa obra, que es previa a la Primera Guerra Mundial de 1912, marca una diferencia. Marca diferencias en varias cosas. Uno, el conjunto es bastante original porque es un formato abierto, es decir, el flautista toca dos instrumentos, flauta y pícolo. El clarinetista toca clarinete y clarinete bajo. El violinista pasa de violín a viola y tiene adicional violonchelo y piano. Es como una pequeña orquesta de cámara con menos integrantes. Y tiene esa opción flexible, es decir, que un instrumentista puede tocar más de un instrumento. Entonces se tiene esa ventaja en la composición. Lo otro que hace distinto a Pierrot como tal es la técnica de composición que se utiliza, es decir, es una obra que ya no está dentro del marco de la tonalidad funcional, sino que ya se considera una obra atonal, es decir, ya es con el serialismo dodecafónico que plantea Schoenberg, y está replanteando también ese dueto de voz y piano que era tan conocido en el líder. Él dice no, se puede acompañar con distintos instrumentos, y de hecho se presentó en una sala que no fue propiamente una sala de conciertos, sino en una sala para música vocal, la Choralien Saal, o sea, la sala de coros, la sala para canto de Berlín. Las críticas que recibió el Pierrot y algunas representaciones que lograron hacerse en la época influenciaron a otros compositores a utilizar el mismo conjunto que por defecto de la obra se llamó conjunto Pierrot o ensamble Pierrot directamente. Dos alumnos de Schoenberg, Hans Eisler y Anton Webern, escriben para el conjunto dos obras diferentes: Palmström y la Sinfonía de Cámara, que es de Schoenberg, una transcripción a ese tipo de conjunto por Anton Webern. Stravinsky hace un comentario bastante bueno sobre la obra y decide escribir también sobre conjunto Pierrot sus 3 poemas de lírica japonesa. Lo mismo hace Ravel, Delage, posteriormente Berio, Peter Maxwell Davies, que es el fundador de uno de los ensambles de música contemporánea, Fires of London,
que es bastante famoso y tiene también una gran repercusión en la historia reciente de la música contemporánea, la compositora Elizabeth Lutyens y Michael Torke. Todo eso tiene incluso algunas modificaciones del Pierrot. En algunos no se utiliza el piano, sino se reemplaza por arpa o se reemplaza por clavecín, lo cual ya nos lleva a pensar que los ensambles de música contemporánea son formatos abiertos. Es decir, yo puedo reemplazar un instrumento por otro, puedo reducirlo o puedo ampliarlo según la necesidad. Posteriormente a este conjunto se agregan instrumentos de percusión. Una obra que tiene una instrumentación similar al Pierrot Lunaire es la historia del soldado y también tiene un narrador. Entonces son obras que todavía conservan el narrador, tienen el cantante y están incluyendo instrumentos de percusión. Martino, Elliot Carter, Xenakis, Andriessen, Steve Reich escriben obras para este tipo de conjuntos. Sin embargo, viene a ser Pierre Boulez la persona que más trabaja sobre el conjunto y que más planteamientos comienza a hacer, incluso sobre la técnica. Escribe primero, en 1954, el martillo sin dueño o sin maestro, o el martillo abandonado, como quieran verlo, no hay que ser tan literal en la traducción, que incluye ya varios instrumentos de percusión, silorimba, vibráfono, tiene 4 percusionistas, pero también incluye guitarra, que no estaba en los conjuntos anteriores. Entonces, siguen con estas transformaciones. Después vienen las improvisaciones 1 y 2 sobre Mallarmé, un tema que ya había sido trabajado por Ravel. Miremoslo aquí anteriormente, los 3 poemas de Stéphane Mallarmé, para 2 flautas, 2 clarinetes y cuarteto de cuerdas y piano. Boulez sigue con la idea, pero ya lo trabaja con otra instrumentación, soprano, arpa, vibráfono, campanas y 4 percusionistas, y adiciona piano y celesta para la improvisación número 2. Esta obra se estrena en Los Ángeles en 1940 y ese concierto de Los Ángeles de 1940 incluye también el Pierrot Lunaire, incluye la historia del soldado y otras obras que son hitos en el ensamble Pierrot. Posteriormente el nombre de ensamble Pierrot se pierde y simplemente comienzan a llamarse ensamble y a capricho de la persona que lo funda o de los compositores que fundan, le ponen un nombre, un apellido, por decirlo de alguna forma, que lo identifica de otros. Esta es una lista de ensambles Pierrot que se reconocen a sí mismos como tales. Está el Fire of London, ahorita hablaremos de él, Speculum Musicae, Da Capo Chamber Players, Eight Blackbeard, Lunatics at Large, el Lunatics por el Pierrot Lunaire. Pierrot Lunaire significa payaso loco. Entonces aquí estamos hablando ya del Lunatics, o sea, sigue habiendo una alusión a la locura. New Music Players, New York New Music Ensemble, Pierrot Lunaire Ensemble Wien, o sea, el ensamble Pierrot Lunaire de Viena, Piccola Accademia degli Specchi, el otro no lo veo bien, Safa creo que dice, y el último si no lo puedo pronunciar porque está en holandés, no sabría exactamente cómo se pronuncia. Bien, este grupo es muy importante porque marca discografía. Es una de las agrupaciones que más trabajó en su momento con compositores, que más estrenó obras de compositores, que incluso su propio fundador, al ser compositor, hizo obras para su propio ensamble y que comienza a marcar también una tendencia bastante clara en cómo es el manejo, digamos, más actual, o que por lo menos el modelo de giras que debe hacer este tipo de grupos y todos sus requerimientos, más allá de los requerimientos musicales. Entonces marca un hito empresarial, por decirlo de alguna forma, marca también un hito en la discografía y marca hitos también en su trabajo artístico, por lo que les digo, trabaja con compositores y el director, al ser compositor, pues también ha compuesto para su propio conjunto. Se funda en 1967 y
Peter Maxwell Davies y Harrison Birtwistle, es difícil de pronunciar el apellido, son los que lo fundan. Después se queda solamente Peter Maxwell Davies como director, y empieza como un conjunto Pierrot porque tiene cantante, Mary Thomas, 5 instrumentistas y, lo que les digo, llamaban según conveniencia profesionales que necesitaran como extras. No había ningún problema con eso. ¿Qué trabajo hacían? Entonces, trabajos teatro musicales, de dramático musicales, lo que les venía diciendo, es decir, es una herencia que ya viene con el conjunto. También con elementos escénicos, con presentaciones que tienen mezcla de video. Mixed media significa eso, es decir, que están trabajando con video o con elementos electrónicos. En ese momento serían cintas magnetofónicas principalmente. Después entraría la era digital y es lo común ahorita. Es decir, que todo este tipo de conjuntos también agreguen dentro de su interpretación elementos electrónicos. Ahí están algunas obras importantes, las óperas de cámara que están ahí, The Lighthouse en 1980, en el 77 El Martirio de San Magnus, o sea, de San Magno como tal. En el 62 también la Sociedad Americana de Compositores Universitarios hace un recuento de cuántos ensambles de música contemporánea hay en sus universidades. Esta es la mitad de la lista. O sea que es un tipo de agrupación que está muy ligado a la vida universitaria. ¿Por qué? Porque es allí donde se van a encontrar las principales escuelas y donde el nivel profesional va a dar para tocar estas nuevas músicas contemporáneas, que dependiendo también del país y de las premisas estéticas que haya, unos van a tender hacia el minimalismo, otros van a tender hacia la extrema complejidad. Entonces se requiere que aprendan cierto tipo de técnicas que no son las comunes de la música académica o de la música clásica. Entonces necesitan aprender algo diferente. Por eso es que se dan principalmente en universidades. El primer caso es interesante, que es de la Universidad de Columbia, porque trabaja. Cuando ese conjunto trabaja con electrónica, trabajó en el 67 con electrónica, lo hacía con el instituto que era de 2 universidades, de Columbia Princeton. Entonces había una colaboración ya entre universidades, y otro elemento que es importante es que la misma Universidad de Princeton tenía una publicación con la Universidad de Nueva York, que era una revista sobre música contemporánea. Entonces el paquete estaba completo. Tenemos los músicos, obviamente es de la Sociedad Americana de Compositores, tiene los compositores, tiene el apoyo institucional, que es de muchas universidades, tiene un espacio de experimentación, que es el Centro de Música Electroacústica, que también trabajan con ellos cuando es necesario, y un medio de publicación de todo lo que ellos hacen. O sea, es un paquetico completo, que es muy bueno. O sea, es muy bueno tener todo eso en un mismo lugar. Estos son otros. En la Eastman School of Music está el Musica Nova Ensemble, el Intertheater Group of State University of New York at Albany, está también el Centro de Creatividad e Interpretación de las Artes del Estado de Nueva York en Buffalo, está el Penn Contemporary Players de la Universidad de Pensilvania, y estos dos últimos también con un apoyo muy importante de la Fundación Rockefeller. También la Fundación Rockefeller va a dar un apoyo muy importante a final de los años 60 en Argentina al CLAEM, que es el Centro Mexicano de Altos Estudios Musicales, donde también hubo un desarrollo de música contemporánea. Pero esto es solo un vistazo general, lo que les digo, la lista de los años 60 es mucho más grande. Entonces vemos que este tipo de ensambles se convierte, de cierta forma, en un conjunto representativo de la música contemporánea. Entonces,
Todo esto lo puede hacer un conjunto de música contemporánea, o son las características de un ensamble de música contemporánea. Por un lado, son ensambles de formato abierto. Formato abierto, repito nuevamente, es tener esa capacidad de agrandar o reducir el número de intérpretes y también de poder exigirle a un intérprete que toque más de un instrumento, porque viene así desde su origen, desde Pierrot Lunaire, viene desde ahí. También hay ensambles de formato indeterminado, es decir, que incluyen incluso algunos elementos cotidianos que no serían considerados normalmente instrumentos, por ejemplo, un piano de juguete. Sí, pues ya definitivamente lo hemos llamado juguete, pero puede entrar dentro de eso, pueden entrar percusiones con canecas, pueden entrar un DJ con el disco, puede ser solamente vocal, puede hacerse, eso es lo que significa formato indeterminado y existen obras para formato indeterminado también. Esos mismos ensambles pueden trabajar con electroacústica en todas sus modalidades. Es decir, originalmente se hacía era con cinta magnetofónica, pero ya la tecnología digital permite hacer captura de sonido y modificarlo en tiempo real y enviar una nueva señal. Se puede trabajar con elementos pregrabados, con patches, realmente con ese tipo de parches como tal. Existen también las orquestas laptop, es decir, música hecha específicamente con ordenador, y ahorita vamos a ver toda la tecnología que hay detrás de eso. Y también, porque viene desde su origen, puede haber ensambles que trabajan con actores, con bailarines, que hacen pantomima, que trabajan con videorealizadores, que pueden trabajar incluso con instalaciones sonoras, etcétera, etcétera. Es decir, todo ese es el mundo del ensamble como tal. Entonces, su característica, flexibilidad. No es otra. O sea, su mayor característica es que es flexible. Bien, esto es solamente una mirada muy somera. Yo no soy muy experto en el trabajo de la música electroacústica, pero estas son las tecnologías que se están utilizando, o por lo menos las de origen. Una es el LOLC, Laptop Orchestral Live Coding, que es una forma de codificación para generar programación en red de laptops para poder hacer música en una orquesta de laptops. De esa tecnología se derivó la siguiente, la SGLC, Sonic Generator Live Coding, que de cierta forma lo que hace es enviar notación musical en tiempo real. Es decir, se crea un score inmediatamente que aparece en la pantalla del instrumentista y él lo lee. Son nuevas experimentaciones que están ahí y es la tecnología que se utiliza, que es ese, el Real Time Music Notation, es decir, la notación en tiempo real que interactúa con los ejecutantes. Y ambas tecnologías también pueden estar juntas. Es decir, no solamente la tecnología de captura, sino también la tecnología de programación y también la tecnología de crear notación musical. Esto es algo pues bastante complejo, o por lo menos para mí lo sigue siendo, porque no estoy tan dentro del mundo de la electroacústica, pero hay avances desde los años 50. El último, digamos, es el Networked Interaction, es decir, que también se puede hacer en red, y ya hay algunos experimentos, incluso ya se han hecho conciertos con músicos en otros lugares del mundo en línea. Entonces, la tecnología digital ha cambiado absolutamente todo. Entonces ya incluso el escenario como tal ha cambiado. Listo. Esto nos lleva a un punto esencial, es decir, ¿qué se requiere, qué se necesita para que estos ensambles y otros en realidad puedan sostenerse? ¿Sí? Ahorita vamos a asistir precisamente a un concierto de un ensamble que cumple con todos estos requisitos.
Es decir, es un ensamble muy complejo, yo los invito a que vean todo su proyecto, porque en realidad no solamente se dedican a dictar música, a hacer música, perdón, en concierto, tienen una serie de proyectos culturales que están detrás y que de cierta forma mantienen una relación con los valores sociales actuales. Es decir, la música contemporánea, sí, aunque para algunas personas les es muy ajena en sonoridad, igual mantiene unos valores sociales o habla de unos valores sociales que son actuales. Pero, ¿qué se requiere? Entonces, por un lado, una infraestructura adecuada. Y eso creo que es para todas las músicas y para todas las artes. Es decir, la infraestructura es lo primero, los lugares donde ensayo y los lugares donde me presento. O sea, hay que hacer inversión. Lo segundo es lo que se llama el touring, o sea, la programación de giras de concierto y principalmente pensando en dónde se presentan. Es decir, hay conciertos, digamos, que son normales, por decirlo de alguna forma, pero también hay festivales. Una de las grandes ventajas que se tiene en Europa es que los festivales están interconectados. Entonces, el que está en uno pasa al otro, pasa al otro, pasa al otro. Es decir, hay una red bien interconectada de todos los medios que permite que estas agrupaciones se muevan, ¿sí? Pero esto es normal a todas las músicas, es decir, un grupo de rock pues va a hacer giras también en ciertos lugares, o sea, no solamente presentándose en una tarima, también en bares, y todo eso también es una red que está establecida. La red de festivales en Europa está claramente establecida e incluso hay A, B y C. O sea, hay festivales de alto impacto, de mediano impacto y de bajo impacto. ¿Sí? Entonces, el que quiera empezar a hacer touring, pues tiene que empezar por C y a subir. ¿Sí? Ese es el punto. Financiamiento. Este tipo de agrupaciones en realidad se considera independientes. ¿Por qué? Porque en el marketing en realidad se considera que un artista no es independiente cuando está con una marca multinacional. Los que no son independientes. Entonces, estos independientes reciben apoyos del Estado, pero el apoyo es continuo. O sea, es año a año que reciben un apoyo. No es a través de becas, no, hay instituciones como el DAD, instituciones como la Alianza Francesa, etcétera, que dan anualmente una partida de recursos públicos para el sostenimiento de eso. No cubren la totalidad, pero sí lo suficiente para permitir que estén bien. Hay otros que, por ejemplo, en el modelo estadounidense son por fondos o por fundaciones. Ya veíamos la Fundación Rockefeller, actualmente lo sigue haciendo. Sí, es una de las principales instituciones que son mecenas o grandes mecenas de las artes y de los estudios de doctorado. O fondos privados, es decir, personas que teniendo mucho dinero pues generan un fondo para el apoyo de la cultura. Pero es importante que esos fondos, que esas fundaciones y que esos apoyos institucionales existan. ¿Sí? Sin eso los independientes van a claquear un poquito. Vienen apoyo institucional, pero este referido a escuelas, academias, universidades y demás instituciones, generalmente donde se forman este tipo de músicos. Es decir, tiene que haber una relación entre el que se está formando y el que va a salir al mercado laboral con el que ya está en el mercado laboral. Por eso puse el ejemplo de la Asociación de Compositores Universitarios en Norteamérica. Sí, es una sociedad privada, funciona para lo profesional, pero ellos parten de la base de que están apoyando también a sus propios estudiantes de composición. O sea, es una red que se retroalimenta del mismo trabajo académico que ellos hacen. Entonces, es importante que exista también desde las universidades o desde los centros de formación, llámense conservatorios, escuelas, academias, etcétera, un apoyo hacia esto. El branding, que es el patrocinio de marcas, ¿sí? También es importante. No voy a decir aquí Nike o que también lo han hecho en otro tipo de música,
que sí patrocinan el hip hop y demás, o sea, donde se mueve realmente muchísimo más dinero, pero acá hay marcas que estarían interesadas en entrar, fabricantes de instrumentos, editoriales, teatros, emisoras, etcétera, etcétera. Es decir, que ellos digan, sí, nosotros estamos apoyando a esta persona, sellos independientes, etcétera, etcétera. Es un mercado mucho más pequeño, pero es necesario que haya, bueno, la distribución especializada y semi-especializada. Ahorita lo que manda es el online, es decir, la descarga o el derecho a escuchar muchas veces algo. Y también está, digamos, la prensa. Esta parte a mí me parece muy importante porque se requiere tanto crítica especializada, porque la crítica debe llevar también al premio de la crítica. Si yo tuviera el cargo de programador de conciertos, yo confío mucho más en una hoja de vida de un artista que viene con un premio de crítica, porque ya viene con un sello de calidad. O sea, me dice, sí, o que venga con buenas críticas del New York Times, o que venga, es decir, tengo que buscar algo de afuera que me valide la persona. ¿Por qué? Porque yo finalmente, como un programador de conciertos, estoy arriesgando dinero. Entonces, es necesario también que existan los premios de la crítica. En el cine, ya pasamos toda la temporada de premios de cine y de televisión a los actores, realizadores, películas independientes, no sé qué. ¿Por qué? Porque son premios de crítica, o son los premios del público, o son los premios de lo que sea, pero es necesario ese sistema para dar visibilidad y para dar solidez también a este tipo de procesos artísticos. Los artistas que vamos a escuchar hoy y otros que ya han venido en esta temporada vienen con su sello de calidad. Dicen, mire, estas son las críticas de Le Monde, estas son la crítica del New York Times, ganamos premio de la crítica por tal cosa. Este disco, porque también son necesarios los premios a la producción disco, también son muy importantes. Es decir, esta realización que nosotros hicimos de X tipo de interpretación recibió los mejores comentarios en esta revista especializada. Todo eso es extremadamente necesario. ¿Y qué me queda? Redes sociales también, aunque se mueve un poquito menos, es decir, no es tan frenético como el movimiento del pop, que todos los días produce, todos los días hace, o sea, no se mueve a esa velocidad, pero sí se mueve, es decir, tienen cerca de 100, 120 conciertos al año de este tipo de agrupaciones, o sea, se mueven lo suficiente. Más todos los demás proyectos que tienen académicos. Bien, quería llegar a este punto, que no estamos en un lugar muy fácil en el mercado mundial porque están continuamente cambiando las formas de consumo de la música y en una franja tan poco conocida como la música contemporánea, o sea que si nosotros la medimos a nivel de ventas de discos, pues tiene un margen muy pequeño respecto a otros que están, digamos, en esa mega industria musical. No obstante, nos servimos de los mismos medios de consumo, porque no hay, digamos, es decir, la tecnología es la misma para todos, depende del que arme la empresa y para qué la arme. Entonces, por un lado está lo que se llama una producción en masa, que ya es demasiado. O sea, ya mientras yo hacía la consulta de toda esta información, la mayoría se queja de un exceso de producción. O sea, que ya es demasiado, demasiado. Y que no hay un control sobre una gran cantidad de cosas. Lo otro es lo que llaman la polución musical. Ese me pareció muy chistoso y es que la música ya está en demasiadas partes. O sea, casi que hay un llamado al silencio nuevamente. O sea, por favor, no. Y no solo ambiental, sino, es decir, trabajas con música, conduces con música, o sea, está en todos los lugares todo el tiempo y casi que todos los productos que salen ahorita necesariamente tienen música. Un videojuego tiene música, o sea, a eso se refieren con polución musical. Burocracia también, en el sentido
de esto. Miren cuántas personas se requieren para el sostenimiento de un mercado. Es decir, hay una red ya demasiado compleja entre personas, y si pensamos de que esto ya es transnacional, hay una gran complejidad legal también. Es decir, en pago de derechos de ejecución, en publicación, en qué le pertenece a quién. Es decir, esto es una red muy difícil y la burocracia es muy amplia en ese sentido. Entonces también se dice, puede ser mucho más sencillo. Entonces estamos también ante ese mare magnum y el cambio continuo de las costumbres de consumo, ¿sí? Y que no todo favorece a todos los lugares. Es decir, en los últimos 10 años hubo un regreso del vinilo que ha favorecido el consumo de ciertas músicas populares, pero eso no va a favorecer, por ejemplo, en la música contemporánea, porque el vinilo es, de hecho, el soporte menos adecuado para la música contemporánea, porque las obras suelen ser muy extensas y nadie quiere que se rompa. Entonces, pues el regreso del vinilo a la música contemporánea, pues como que no. Sí, entonces hay que ir mirando en qué favorece, qué campo sí y qué campo no. Entonces eso está ahí. Y vamos a esto, las amenazas locales, y con esto quería terminar. Finalmente estamos en un país donde también hay artistas que estamos buscando y que estamos intentando mantener las redes o acrecentarlas y demás, y hay cosas que están afectando nuestro trabajo, como recortes presupuestales. O sea, eso es lo primero que nos afecta. Es decir, eso impide hacer una buena inversión. Es decir, dejar a una institución musical funcionando con un presupuesto mínimo es condenarla al estancamiento. O sea, porque no puede invertir en cosas nuevas, así quieran las directivas, no tienen el dinero para eso. Sí, o sea, una reducción en presupuestos, sean nacionales o sean distritales o lo que sea, va a afectar directamente la práctica. Existe otro del que casi no se habla, que es la tarifa preferencial de pago del extranjero sobre el nacional, que sigue siendo algo incluso, yo diría, inconstitucional, porque bajo qué parámetros yo soy menos que un extranjero. O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Y cuando tenemos compositores, artistas que a nivel internacional están en el mismo nivel y que son reconocidos exactamente igual. Entonces no veo cuál es la razón por la cual se mantiene esta diferencia. Lo otro es que al recortar presupuestos, lo que mayoritariamente hacen las instituciones es programar obras libres de derechos, porque eso implica un ahorro. Pero eso trae también una no inversión sobre el nacional. Es decir, van a programar lo que pueden pagar, y eso pues tampoco está bien en ese sentido. Es decir, solo voy a tocar los nacionales por los cuales ya no pago derechos, o una suficiente cantidad de artistas nacionales que no me afecten el poco presupuesto que me están dejando. Entonces eso es algo que finalmente daña. Lo otro es que, como no se arriesga en producción nacional, entonces continuamos con la importación de espectáculos que ya vienen, o sea, y que igual está bien que vengan buenos espectáculos, no estoy diciendo que no, sino que no hay inversión sobre la creación de nuevos espectáculos porque implican un alto riesgo. Y lo que finalmente comienza a demostrar es que esa compleja red que demostré antes pues está desarticulada, si no, no tendría por qué ser riesgo. Si estuviera todo articulado y funcionando, pues ¿dónde está el riesgo? No habría algo como tal. Y tenemos otros problemas adicionales que son históricos, como el bajo conocimiento sobre legislación, industria musical, asociatividad, política pública y gestión cultural, campos que hasta ahora se están comenzando a cubrir, y en eso sí estamos por lo menos 40 años atrasados en ese sentido.
Y a lo que nos lleva es también a otra cuestión. Si yo no encuentro respuestas en Colombia, pues entonces comienzo a depender de extranjeros. ¿En qué sentido lo digo? Si mi institución de recaudo de derechos de autor nacional no me funciona, busco una fuera. Entonces es más recaudo para el de fuera, finalmente. Es decir, si yo voy a recibir, pero esa asociación se va a fortalecer también. La mayoría, yo diría, de compositores de música académica están con ASCAP, o están con SGAE, o están con cualquiera fuera, dependiendo, digamos, del lugar donde más se van a tocar sus obras, y pues directamente en Saico no van a aparecer. Ese es un problema. Lo mismo también, si no hay medios de distribución claros, pues voy a seguir dependiendo de Spotify, voy a seguir dependiendo, o sea, que es bueno que existan y es bueno que yo los tenga como una ventana internacional, pero no puedo tener una dependencia tan grande sobre todo lo internacional. Así las tecnologías sean buenísimas. ¿Sí? Es decir, y lo otro es que las cosas buenísimas que tenemos tampoco las usamos bien, que ese es otro problema. ¿Sí? Y digamos en esto estamos. O sea, este es como el panorama que vamos a arreglar. Lo traje esto a colación por lo que les digo. El ensamble línea, y esto ya para ir cerrando, es una agrupación que nos sirve como un estudio de caso sobre todo lo que deben tener para poder funcionar en todas las esferas que lo hacen. Es decir, no solamente el tocar música, sino el poder grabar, el poder encargar, el poder hacer giras, el poder trabajar talleres casi que continuamente con compositores, haciendo residencias con estudiantes, etcétera, etcétera. Es decir, no es una agrupación para la agrupación en sí misma, sino que también tiene un servicio social. O sea, sirve a la sociedad, sirve a la formación de los músicos y al fortalecimiento de un sector social, que finalmente pues los músicos somos también sujetos de derecho, y cualquier artista. Entonces, este tipo de modelos es bueno que lo veamos en perspectiva y que comencemos a decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos desarticulado? Porque yo no voy a decir que no tengamos cosas, sí las tenemos, pero desde mi punto de vista personal, yo sí veo desarticulación en algunos lugares. Entonces, ¿dónde falta investigación en el sector? ¿Dónde falta espacios que generen conexiones? ¿Cómo se va generando una cosa? ¿Cómo se va generando finalmente? Porque todo esto solo funciona a través de la confianza. Cuando yo confío en el trabajo del otro. ¿Sí? ¿Cómo vamos generando esos lazos de confianza y decir, sí, si yo programo esto, o sea, yo estoy totalmente confiado en que esto va a ser muy bueno, o si esto ya estuvo acá, me garantiza la calidad, o si vienen de este circuito, ya vienen entrenados, etcétera, etcétera. Es decir, eso es como lo que tenemos que ir comenzando a hacer. Esto era lo que quería hablarles, muchas gracias, muy amables, ya estamos a 5 minutos del concierto.